Eh, Siendo las 9 de la mañana con 4 minutos del día 21 de junio del año 2024, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Richard Kiefer Vilcapoma, la doctora Inés Rojas Contreras, quien les saluda Sabe Catalina Pérez Escalante, presidente colegiado, constituidos a través del aplicativo de Google Meet para demás partes procesales y constituidos de manera presencial con el Ministerio Público y los peritos a examinar el día de la fecha, a efectos de continuar con el juzgamiento del expediente número 16-2017, seguido contra Alejandro Toledo y otros, por delito de colusión y lavado de activos en agravio del Estado. La audiencia ha sido registrada por este medio. Le preguntamos al señor especialista de audio sobre la asistencia de las partes procesales. Buenos días, señora Presidenta y demás miembros del colegiado. Igualmente hago extensivo el saludo a todos los presentes. Aún no conectan al señor Toledo, doctora. Me estoy comunicando con el penal para que lo enlace. Gracias. También se hace presente que el representante de la Procuraduría Pública del Estado está de manera presencial en sede de GNB de esta Corte Superior de Justicia Nacional. Doctor, su patrocinado lo van a conectar o lo va a dispensar de su participación. Señora magistrada, buenos días con todos. Sí, esperemos en unos minutos, pero podemos empezar. Yo lo voy a representar hasta que se puedan conectar. Muchas gracias. Bien, con la dispensa y la debida representación del doctor Su Rivadeneira, como abogado defensor del señor Alejandro Toledo, se da por instalada la audiencia y vamos a continuar su propósito. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias, señorita juez presidente colegiado. Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con nuestra audiencia. El día de ayer nos hemos quedado faltando la participación de todas las demás partes, habiendo ya culminado su participación el Ministerio Público. Entonces, le toca el turno a la Procuraduría. A la señorita Procuradora, ¿va a tener preguntas para los señores peritos o para el señor perito? Sí, señora directora de debates. Buenos días con todos. Adelante. Buenos días, ingeniero Yufra. Le voy a formular las siguientes preguntas de precisión. Ingeniero, por favor, ¿podría precisar o explicar con qué finalidad se estableció una oportunidad para el inicio de la vigencia de las obligaciones? Si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí. ¿Con qué finalidad se estableció una oportunidad o una fecha para el inicio de la vigencia de las obligaciones? Bien, se han establecido para los dos casos, como hemos expresado ayer, ¿no? Uno fue para iniciar los trabajos de transitabilidad con fecha 8 de septiembre y el otro fue con la finalidad de empezar la ejecución de la obra principal con fecha 23 de marzo del 2006. No habiendo cumplido todavía los requisitos, los requerimientos que exigía para poder disponer la fecha de vigencia de obligaciones, que recién empezó a regir a partir del 7 de julio del 2006, ¿no? Básicamente la idea era seguro ya iniciar, porque la obra estaba, según el proceso en sí de promoción fue bastante acelerado, con la finalidad, la intención claramente se veía era empezar la obra lo más antes, pero ciertos inconvenientes seguro dilataron esto más de un año, ¿no? Ok, siguiente pregunta. Se admitió el trámite de las soluciones para la emisión del CAO 1 para los tramos 2 y 3, pese a que no se habían cumplido las condiciones para el inicio de las obras, como son entrega de terreno, proyecto de ingeniería de detalle, estudio de impacto ambiental y fecha de vigencia de obligaciones. Sí, el CAO 2 y el CAO 3 no fueron materia del objeto pericial. Ok. Las actividades preparatorias pudieron ser valorizadas antes de la fecha de vigencia de las obligaciones debido a la emisión de la adenda 1. Bien, en el contrato se establece que el inicio de la obra se da a partir de la fecha de vigencia de obligaciones. Incluso en el anexo 11 se menciona que una vez establecida la fecha de vigencia de obligaciones, todavía el contratista tiene 60 días para poder iniciar
el inicio de obra, previamente a la presentación del proyecto de ingeniería de detalle ya aprobado, previamente a la entrega de terreno, previamente a estudio de impacto ambiental, que sí, de hecho, ello tomaría tiempo, por eso le habrían dado incluso 60 días más como tope máximo para poder optar por el inicio real de la obra. En este caso, claramente se ve de que actividades previas no se podrían haber dado antes. Ellos, de alguna manera, se estipuló en sí el inicio de estas actividades, pero no así su valorización con la adenda 1. Ellos estipulan ahí que a partir del 12 de octubre, se estaría dando el inicio de las actividades preparatorias, entre las cuales está movimiento de tierras, movilización, está trabajo de topografía, está estudio de ingeniería de detalle, también está campamentos, pero ello no significaba que ya se pueda valorizar, eso estaba dependiendo de que se cumpla la fecha de vigencia de obligaciones. Tuvo que haber una nueva solicitud de parte del MTC. Esto fue con fecha inicios de marzo, 6-8 de marzo, dirigido al concesionario, solicitándole que pueda dar inicio, aceptando esto el concesionario con fecha 13 de marzo, ¿no? De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Podría explicar de manera precisa la diferencia entre costo directo y gastos generales? Sí, los costos directos son aquellos insumos, como pueden ser mano de obra, materiales, equipos, herramientas, que van directamente a ser parte de la obra. Y son los llamados costos directos para el producto final que se va a lograr, ¿no? Puede ser una carretera, un edificio, en este caso. Ellos son necesarios para constituir la obra. En cambio, los gastos generales son todos los gastos directos o fijos o gastos variables, no son costos, o también llamados como costos indirectos, tal como se estipula, con la finalidad de apoyar esta consecución del logro de la obra. Está incluido en los gastos de todo tipo de personal, obrero, personal de técnico, personal de vigilancia, personal administrativo, operativo. También están incluidos lo que es el tema de las camionetas, los laboratorios, los gastos de fianzas necesarios para la consecución de la obra. Y son bastante diversos, son gastos bastante diversos que de alguna manera se han contemplado. Quiero hacer la precisión, ya que es parte de la pericia, el tema de campamentos, que tanto en la directiva, en el decreto supremo 011-79-BC, ya define que el tema de campamentos es un gasto, es parte de gastos generales, ¿no? Inclusive en la norma EG 2000, que es parte del contrato, también menciona y describe más detalladamente la actividad de campamentos y menciona esta norma claramente de que campamentos es un costo no directo. Estamos hablando que es un costo, por lo tanto, indirecto, y que no se valoriza como de manera puntual, se valoriza de manera prorrateada a lo largo del desarrollo de la obra. Y por lo tanto, este rubro de campamentos es parte de gastos generales. Ello está contemplado en esta norma. Sin embargo, en este contrato, en el anexo 11 se ha insertado este rubro de costos como partida, no siendo así, ¿no? En nuestras normas. Ok. Siguiente pregunta. ¿Fueron las empresas concesionarias de los tramos 2 y 3 quienes consignaron las partidas a ser valorizadas en el KO 1?
Sí, ellos proponen estas valorizaciones al supervisor. En el tramo 2 fue al consorcio Convial, al consorcio Vial Sur. Es un consorcio compuesto por la empresa Alfa Cónsul y otras empresas. Y en el caso del tramo 3 está la empresa CECEL. Y el concesionario propone estas valorizaciones con la finalidad de que cubierto o alcanzado, sabemos un monto mínimo, que en este caso se ha denominado un hito, que en el caso del tramo 2 es 12 millones y en el caso 3 es de 16 millones, el supervisor pueda verificar ello, ¿no? Si es que realmente se ha cumplido con el avance de obras superando estos hitos, estos montos. De acuerdo al contrato, tendrían derecho a la emisión de este certificado de avance de obra, que luego es aprobado y es emitido por OCITRAN. Ok, siguiente pregunta. ¿Bajo qué concepto las empresas concesionarias de los tramos 2 y 3 consignaron las partidas, campamentos, plantas industriales y demás obras provisionales a ser valorizadas en el CAO 1 como actividades preparatorias dentro del costo directo o como costos fijos en los gastos generales? Bien, ya hay un oficio, el 1635 del MTC, donde ya considera, bueno, define e incluye gastos generales en el analítico presentado en septiembre del 2005, pero a la vez se incluyó esta parte de gastos de campamentos dentro de la propuesta técnica del postor, y esta también fue aceptada, en este caso, en la presentación del sobre número 2. Por lo tanto, ya estaba considerado. Sin embargo, hay que señalar de que acá es necesario hacer mención al programa de ejecución de obra, que en el contrato se menciona que el mismo debió ser elaborado en base al proyecto, al presupuesto de las partidas consideradas en el proyecto referencial. Y en este proyecto referencial no está considerado, vemos claramente, en sí las partidas de campamentos, no está considerado estas partidas de movilización, desmovilización. Entonces, ello habría sido un hecho, entendemos, irregular, porque si el PEO debe contener esta información y el estudio de factibilidad no contempla ello, si bien esto fue incluido, pero en el proyecto referencial, que en este caso es el estudio de factibilidad, y en base a ese documento es que se debe elaborar el programa de ejecución de obra, el CAO no debió considerar estas partidas. Lo que sí hay que precisar es que el PEO, el plan de ejecución de obra, es necesario para poder valorizar. Este programa de ejecución de obra recién fue aprobado con fecha, entiendo, junio más o menos del 2006, es decir, posterior al hecho de la presentación del K1. Eso también es otro evento irregular, ¿no? Se ha elaborado un CAO con partidas no contempladas en un PEO que todavía no había sido aprobado, ¿no? Ok. Para mayor precisión le voy a formular la siguiente pregunta. En el caso de las partidas, plantas industriales y demás obras provisionales para ambos tramos, ¿debieron ser valorizados como actividades preparatorias dentro del costo directo o como gastos, como costos en los gastos generales? Bien, como hemos mencionado, ya el MTC con fecha de septiembre, a través del documento el oficio 1635, ya consideró que el rubro de campamentos, y lo describe ahí, es parte de gastos generales. Está cuantificado en un monto aproximadamente de 2 millones de dólares para estos, como monto total de este rubro, ¿no? Pero mencionamos de que ello ha sido también a la vez
presentado por ambos concesionarios en sus propuestas técnicas y han sido aceptadas. Por lo tanto, está también en ambos presupuestos. Sabemos de que las propuestas técnicas son vinculantes para la elaboración de los proyectos de ingeniería de detalle, ¿no? Es la base para poder elaborar los proyectos, ¿no? Pero claramente la partida de campamentos en nuestra normatividad, y también lo dice el mismo contrato, es parte de gastos generales, ¿no? De acuerdo. Siguiente pregunta. El hito que permitía pagar el que alcanzaba si la valorización por realmente ejecutados se daba por un monto superior al monto de capital de trabajo previsto en el anexo 11 del contrato de concesión. Sí, en este caso está estipulado que el hito se elabora en base a los avances ejecutados de acuerdo a lo verificado en el programa de ejecución de obra, que está elaborado en base al presupuesto del proyecto referencial. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el monto de capital de trabajo para el tramo 2 y que se debía tomar como referencia para estimar el cumplimiento del hito? En el caso del tramo 2 será 12 millones de dólares y en el caso del tramo 3 será de 16 millones de dólares. De acuerdo, gracias. Siguiente pregunta. La valorización justificada por trabajos realmente ejecutados para el tramo 2 al 31 de mayo del 2006, según el análisis que usted efectuó, ¿alcanzaba el hito previsto que permitía pagar el KO1? No alcanzaba, por ello se determinó un monto justificado por 3.221.721, que es menor al monto del hito, ¿no? Ok, le hago la misma pregunta, pero para el tramo 3. La valorización justificada para trabajos realmente ejecutados para el tramo 3 al 31 de mayo del 2006, según el análisis que usted efectuó, ¿alcanzaba el hito previsto que permitía pagar el KO1? No alcanzaba. A raíz de ello puedo manifestar que lo que debía haber realmente justificado a ese momento es el valor de 3.052.795, menor al monto de 16 millones, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Se encontraron justificados los pagos realizados a razón del KO1 para el tramo 2? No. ¿El KO1 para el tramo 2 debió ser emitido por el concedente? No, el K1 lo emite el regulador, en este caso Citran. Lo emitió el Citran. Ok. Precise cuál fue el monto de valorización consignado en el KO1 para el tramo 2. ¿La valorización justificada se refiere, doctora? Perdón, precise cuál fue el monto de valorización consignado en el KO1. El monto de valorización justificado en el K1 presentado en el K1 fue por 15.236.341.98 dólares. De acuerdo. Usted me acaba de precisar que el KO1 debió ser emitido por el regulador. Le formulo la siguiente pregunta de precisión. El KO1, entonces, el KO1 para el tramo 2 debió ser emitido por el concedente. Bueno, según el contrato, quien emite, y en este caso emitió los KOs, es el regulador, en este caso Citran. Ok. ¿Se encontraron justificados los pagos realizados a razón del KO1 para el tramo 3? No. Precise cuál fue el monto de valorización consignado en el KO1 para el tramo 3. El monto consignado que se menciona es 16.499.794.67 dólares.
Ok, he concluido, señora magistrada. Gracias. Gracias. Al señor abogado, al señor Alejandro Toledo Manríquez, doctor José Roberto Sur Rivadeneira. Su turno, doctor. Muchas gracias, señora magistrada. Señor ingeniero Yufra, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Su, soy el abogado del señor Toledo y le voy a hacer algunas preguntas en relación a su informe. Bueno, su pericia, no es una pericia técnica valorativa. ¿Podría usted aumentarle un poquito de volumen, por favor, a su equipo? ¿Ahora se escucha, señora magistrada? Un poquito mejor. Ya. Ingeniero Yufra, en primer lugar, definir el objeto de la pericia fue determinar si se encuentra justificado las valorizaciones de los trabajos ejecutados que originó el primer CAO. ¿Es correcto, no es cierto? Correcto. Muy bien. En torno a eso va a girar mis preguntas porque usted ya ha dado bastante información que es muy importante. Primero, ya usted ha explicado en reiteradas veces que el CAO lo emite el supervisor, en este caso Ocitran. Mi pregunta es, ¿el CERPAO quién lo emite? Eso no es objeto de, en este caso, ¿Pero usted conoce quién emite el CERPAO? no es objeto de la pericia. Ya. Dígame, usted señala que, bueno, ha hecho varias observaciones a la composición de este presupuesto presentado o de la valorización para el CAO número 1, tanto para el tramo 2 como para el tramo 3. Mi pregunta es, ¿cuál fue la opinión del supervisor del tramo 2, en este caso del Consorcio Vial Sur? ¿Fue favorable o desfavorable? En su informe, el supervisor él presentó una valorización para que sea tramitado el CAO por el monto total, en el caso del tramo 2, por $16.236.341 americanos. Y de acuerdo al contrato que tenía el supervisor con Ocitran, entiendo, aquí a él le correspondía, al supervisor le correspondía detectar si se estaba incluyendo una partida de campamento que usted ha cuestionado, ha observado. Bien, lo que se ha evaluado en esta oportunidad es el documento que emite, el informe que emite el supervisor. Se está señalando varios hechos como que todavía a esa fecha no se había cumplido el inicio de obra, es decir, por lo que no se había dado todavía la fecha de vigencia de obligaciones. Ello se dio posteriormente. Tampoco se tenía el programa de ejecución de obras aprobado, eso se dio posteriormente a la presentación del CAO. El otro hecho es que como no se había iniciado obras, por lo tanto, las actividades preparatorias que corresponden a esta hora todavía no pudieron ser valorizados. Lo que sí, de manera irregular, el MTC solicita con fecha 6-8 de marzo hacia adelante el inicio de la obra principal. El informe del supervisor que usted presenta como anexo 1.12 de su informe, el informe 07, en la página, no sé si usted tiene el informe, señor ingeniero. Sí, correcto. Ya. En la página 4 del informe, no sé si sea pertinente compartirlo, señora magistrada. Hágalo, doctor. ¿Cómo no? Ingeniero, en este informe
en la página 4, cuando se analiza los metrados, la longitud de kilómetros, se puede apreciar que en ese cuadro dice en proceso de aprobación, en proceso de aprobación, en proceso de revisión, en proceso de revisión. Sin embargo, el supervisor, cuando verifica la valorización presentada por el postor, considera que todo se ha ejecutado, o sea, los 168. ¿Esa es la observación que usted ha formulado en su informe? Sí, correcto. Es decir, para el KO1, que básicamente tiene fecha de presentación 31 de mayo del 2006, podemos ver que los dos únicos documentos que están aprobados, el primero es con fecha 16 de marzo, es el PID aprobado del kilómetro 54 al kilómetro 58. El otro documento que tiene aprobado y por lo tanto puede el concesionario empezar a trabajar porque tiene el proyecto aprobado. Si no tiene aprobado el proyecto, por lo tanto no puede trabajar, por lo tanto no puede valorizar. El segundo es del kilómetro 32 al kilómetro 68. Son los dos únicos que tiene aprobados hasta ese momento y con los cuales podía trabajar y por lo tanto podía valorizar trabajos y de alguna manera ser parte del CAO en este caso. Ingeniero, entonces, esto quiere decir que el supervisor autorizó o dio visto bueno para que se haga un pago de un servicio que no se había recibido. Lo que puedo mencionar es que los otros PIT estaban en proceso, como mencionan acá, de aprobación, por lo tanto, todavía no se encontraban aprobados, por lo tanto, no se pueden ejecutar, por lo tanto, no se pueden valorizar. Muchas gracias. Ya, ahora, en relación al campamento, ingeniero, y esto para que quede claro, ya usted ha explicado que esto era parte de los gastos generales y sin embargo se creó una partida. Le pregunto, en el estudio de factibilidad, ¿cómo se había considerado el campamento? Bien, me voy a referir a la pericia. Por favor, me da un segundo. ¿Cómo no? Bien, ello está en el punto número 5, página número 89. Dentro del estudio de factibilidad, en primer lugar, el rubro de campamentos fue considerado en los términos de referencia del estudio de factibilidad, que el consultor, en ese caso Consorcio Convial Sur, tenía la obligación de considerar el desarrollo de este trabajo de campamentos dentro del estudio de factibilidad. Aspecto que posteriormente hemos visto no se realizó, no se desarrolló, no se hizo el analítico desagregado correspondiente. Luego, en el estudio de factibilidad, en la parte de gastos generales, en el punto 502, se menciona que los costos indirectos fijos, que entendemos son los gastos generales, está integrado por campamentos de obra para el contratista y supervisor, gastos administrativos, movilización, desmovilización, bueno, básicamente gastos administrativos que son costos de licitación, gastos legales, pero básicamente está mencionado, no se encuentra el detallado, el desagregado, el analítico de gastos generales, que en este caso se asumió en un 17%. Luego, en el punto 503 del estudio de factibilidad, en la parte de especificaciones técnicas, también se menciona, y eso es el anexo 0134, en la cual se describe lo que
se entiende por campamentos y obras provisionales y que está como gastos generales y no como partida del presupuesto. Por otro lado, en el 5.04, revisando ya el estudio de factibilidad dentro de las partidas del presupuesto, de este estudio de factibilidad no se encuentra campamentos como partida y se muestra ahí un presupuesto donde no se observa campamentos como partida del costo directo porque entendemos claramente de que campamentos, y como ya también lo ha detallado el mismo estudio de factibilidad en las especificaciones técnicas, en su en los términos de referencia y en la parte de gastos generales, que campamentos es parte de gastos generales, por lo tanto no puede estar contemplado como parte del presupuesto con partidas de costo directo. Ingeniero, entonces el estudio de factibilidad no considera como costo directo el campamento, no hay partida de campamento, ¿correcto? No, ¿Usted notó dentro de su revisión de documentos que el Consorcio Vial Sur fue el encargado de elaborar el estudio de factibilidad? Consorcio Vial Sur fue el encargado de elaborar el estudio de factibilidad. A ver, un ratito. Sobre la pregunta anterior, ¿quiere aclarar? Sobre si está o no está como gastos generales campamento en el estudio de factibilidad. Sí, De acuerdo al 5.03. de acuerdo al 5.03, campamentos es parte de gastos generales. Así lo ha considerado en el estudio de factibilidad. Y la pregunta siguiente que el señor ha respondido es si sabía que el consorcio, de la revisión de los documentos, que el Consorcio Vial Sur es el que elabora el estudio de factibilidad. Sí, está bien, doctor. Sí, es correcto. Prosiga, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Ahora, en el caso del tramo 2, ingeniero Yufra, en el caso del tramo 2, el supervisor de la obra también es el Consorcio Vial Sur. ¿Eso también ha notado usted? Sí, ese aspecto claramente se ha visto y realmente ya que está mencionando este tema y como ya se ha en la pericia de ingeniería advertido, el estudio de factibilidad está en situación de incompleto y deficiente, que es lo que se mencionó. En este caso, realmente es de alguna manera ello constituye de alguna manera una situación, hasta incluso podríamos decir un cierto conflicto de intereses, el hecho de que el supervisor también sea, bueno, uno o dos participantes del supervisor de la obra, en este caso, de ya la obra concesionada, también hayan participado en la elaboración del estudio, porque ello va de alguna manera a cualquier tipo de observación, cualquier tipo va a restar objetividad en sí a cualquier deficiencia que exista en los estudios presentados. Ese es el riesgo que se presentaría, ¿no? Ingeniero, el consorcio supervisor vial, que era el supervisor del tramo 2, que a su vez es el que también realizó el estudio de factibilidad, autorizó en este caso, o en su informe número 07 que usted presenta en el anexo 1.12, le da visto bueno, autoriza de que se incluya como costo directo la partida de campamento, a pesar que ellos habían elaborado el estudio de factibilidad donde no lo consideraban. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Ahora, dentro de los anexos que usted acompaña, ingeniero, hay un anexo 1.42. El anexo 1.42, que voy a, si me permite, señora magistrada, compartirlo. Adelante, doctor.
Este anexo 142, ingeniero, podríamos ir a la página final, Cecilia. Está firmado por el señor Augusto Martín Pejovás Carreño. Es un coordinador supervisor de Ocitran. Vamos a la página 1. Este informe, ingeniero, tiene fecha 12 de julio. Este informe, según lo que aparece, y usted lo ha acompañado como anexo, es un informe interno de Ocitran donde le dan, convalidan, si se quiere, el informe 07 presentado por el señor o por el Consorcio Vial Sur. Le pregunto, ¿usted ha analizado cuál es el rol que tuvo este señor Augusto Martín Pejovás Carreño dentro de este proceso de aprobación del CAO? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál fue el rol, la participación de este señor, de este ingeniero, entiendo, o de este coordinador supervisión, dice el cargo, dentro de este proceso de aprobación del CAO 1 del tramo 2? Doctor Osu, ¿podría usted indicar, por favor, el documento que ha indicado? Ya, si está Sí, en ya lo el PDF que nos han enviado, y en qué folio estaría, pero Sí. del PDF. Sí, en el PDF. Yo tengo la página 24.699 del expediente judicial. 24.699, está consignado como el anexo 142. Al final se ve el anexo un poquito baja, Cecilia. Anexo Sí. 142. ¿Ya lo ha ubicado? Sí, lo tengo. Gracias. Ya lo ubicó, doctor. Ahora sí, ¿puede hacer usted nuevamente esa introducción al realizar al hacer la pregunta sobre el anexo 1? También indicó el nombre del señor Augusto. Sí, vamos a la última página, Cecilia, para que salga el nombre. Ya. Ahí está. Este documento de 12 páginas lo firma el señor Augusto Martín Pejovás Carreño, coordinador supervisión, dice. Vamos a la página 1. Y está dirigido al gerente de supervisión, Víctor Carlos Estrella. Como asunto indica certificado de avance de obra, CAO número 1, tramo 2, al 31 de mayo del 2006. Mi pregunta, ingeniero, como usted lo ha presentado como anexo, es ¿cuál es el papel que cumple este señor? Porque sabemos que hay un supervisor, que es el Consorcio Vial Sur, está Ocitran como organismo regulador, y está el Ministerio de Transportes, que es la entidad, digamos, ¿no? El concedente. Entonces, este señor, ¿qué función cumplió dentro de este proceso? Bien, de acuerdo a las conclusiones que que era materia de lo que estamos tratando, se menciona que el informe de verificación integral del avance de obra al 31 de mayo de 2006 del Consorcio Supervisor Vial Sur ha verificado el programa de ejecución de obras, los metrados y porcentajes de avance de obra, el cumplimiento de las normas y estándares técnicos del MTC, así como las disposiciones del proyecto de ingeniería de detalle y el afianzamiento requerido, dando conformidad a un avance de obras equivalente al 6.8924% del proyecto integral contratado, por lo que el supervisor ha cumplido con efectuar la verificación integral requerida de la solicitud de la emisión del CAO. Básicamente, esa es la parte que está confirmando y que a nosotros nos ha interesado al citar este documento. Ingeniero, quiere decir que la partida de campamento que usted muy bien ha observado, de que esto era gastos generales y no costo directo, que fue, digamos, aprobada, si se quiere, por el informe 07 del supervisor, con este informe 173-06, ¿se está también ratificando el contenido total de esa valorización?
Sí, de la conclusión se puede inferir que se está confirmando, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, también usted presenta un anexo 0111 que con la venia de la señora directora de debates voy a compartir. Anexo 0111 que está en la página 24.636 del expediente judicial. Adelante, doctor. Ya, ese es el documento, dice informe 186-06-GS-OCITRAN de supervisor de operaciones Juan Carlos Polo Puelles al gerente de supervisión Víctor Carlos Estrella. Y este documento que tiene 10 páginas, vamos a la página final para la firma, por favor. Lo firma efectivamente el señor Juan Carlos Polo Puelles. Ingeniero, este documento, y acá viene, vamos a la página 1, Cecilia. Este documento es de fecha 14 de julio. Secuencialmente, el anterior era del día 12 de julio, este es del 14 de julio. ¿Ya? Y en la página 5 de este informe, la página 5, que vendría a ser el folio 24.638, en el punto 2.4, ingeniero, en el punto 2.4 de este documento, se dice que la emisión del primer CAO por OCITRAN, y en el punto 2.4.1 dice, en fecha 3 de enero del año 2006, OCITRAN contrató los servicios de un profesional asesor técnico, el cual realiza las labores de coordinador central de la concesión tramo 2, Urco Sinambari, del corredor vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, con la finalidad de realizar el seguimiento y control de supervisión de obras, en cumplimiento con lo establecido en la cláusula 8.20 del contrato de concesión. Mi pregunta, ingeniero, desde el punto de vista técnico, usted como ingeniero, ¿esto significa que este señor era, como quien dice, el que verificaba, el que supervisaba la labor del supervisor de obra, en este caso del Consorcio Vial Sur? Bien, esa parte no le puedo manifestar, lo que veo que son trámites ya internos que está realizando OCITRAN con la finalidad de dar poder emitir el certificado CAO, ¿no? ¿Y cuál fue la intención de usted cuando lo acompaña como anexo a este documento? ¿Qué cosa trataba de acreditar con este documento en su informe? Sí, básicamente en la parte de las conclusiones donde se menciona que este CAO ha sido debidamente aprobado y que el supervisor ha emitido el informe debido, ¿no? O sea, usted coge un documento de 10 páginas y solamente utiliza la conclusión, no revisa el documento. ¿Eso me está diciendo? Básicamente tomo la parte que en este caso están orientados hacia el objeto pericial, ¿no? Ya, y este documento, este informe, ¿qué función cumple para efectos de la emisión del CAO, ingeniero? Bien, acá está indicándose de que el coordinador central de OCITRAN de la concesión 2 Surco, tramo 2, se ha emitido opinión favorable a la revisión, evaluación del expediente del primer CAO, realizándose por el supervisor de obras, Consorcio Supervisor Sur. Dicho expediente sustenta los avances de obra alcanzados al 31 de mayo de 2006 y fue presentado por la empresa concesionaria Interoceánica Sur en su solicitud de emisión del primer CAO. Ya, y usted se ha percatado, ingeniero, que el CAO se emite ese mismo día, el día 14 de julio del año 2006. Hay una fecha de emisión del CAO que es posterior. No tengo ahorita en la memoria la fecha, pero está mencionado en el... Ya, permítame compartir el documento, por favor. Adelante, doctor. Sí, ese es el CAO, ingeniero. ¿Podría usted percatarse la fecha de expedición? ¿Qué documento es?
el CAO. Ese es No, el no, CAO. ¿qué anexo es? 1.19, ingeniero. 1.19, página 24.659 del expediente judicial. Ya, a ver. El CAO tiene acá fecha 12 de julio y es el CAO que corresponde al avance al 31 de julio del 2006. En la parte superior, debajo de la fecha, bueno, dice ahí fecha de expedición 14 de julio. Y corresponde al CAO presentado a avances de obra al 31 de mayo del 2006. Perfecto. Ya, podemos retirar el documento, Cecilia. Ingeniero, queda claro entonces que este tema del campamento que se ha considerado ha tenido las verificaciones y las supervisiones del órgano supervisor y de la supervisora, en este caso, del consorcio vial. ¿Es correcta esa afirmación? Sí, así fue presentado por el concesionario, así fue aprobado por el supervisor y así fue también reconocido y con ello se emitió el CAO por el mismo monto que presentó el concesionario, ¿no? Ahora, yo le voy a hacer ya preguntas importantes para esta defensa y para que dé bastante claridad. Ingeniero, cuando usted observa, por ejemplo, seguimos hablando del tramo 2, ingeniero, porque el tramo 3, como usted explicó, era prácticamente casi lo mismo, así que no hay necesidad de desarrollar los dos temas. Además, en el tramo 2 usted ha acompañado mucho más anexos a su informe. Cuando usted observa la topografía y la georreferenciación que habían considerado, eso está en la página 80 de su informe, en la página 80 del informe, Cecilia. Ingeniero, en la página 80 de su informe hay un cuadro. Lo vamos a compartir, pero le voy comentando. En la página 80, que es el folio 24.094 del expediente judicial, hay un cuadro donde tiene varias partidas y usted ha observado, por ejemplo, la de topografía. No sé si ya lo ubicó, ingeniero. Sí, sí lo tengo, doctor. Ingeniero, ahí usted, por ejemplo, observa en la partida 102, dice topografía y georreferenciación. Entonces habla de 450 precio unitario y metrado ejecutado 300. Eso luego usted lo observa. Y yo no voy a pedir que explique porque usted ya ha explicado bastante y el informe es sólido. Le pregunto, cuando se hace este pago de 300, porque eso es lo que se aprobó finalmente en el CAO, eso significa, le pregunto a usted, que ha habido un pago, digamos, que luego se ha repetido en el proceso de ejecución de la obra. ¿Usted ha verificado si estos pagos luego han vuelto a cobrarlos? Lo que acá se ha visto, doctor, es solamente el primer CAO, no se han revisado los posteriores CAO, pero acá se está viendo de que la carretera es de una longitud de 300 kilómetros y acá se está valorizando como que ya se han hecho trabajos de topografía durante la ejecución de la obra por los 300 kilómetros, cuando nosotros sabemos que los trabajos solamente se hacen en base a los proyectos aprobados. En este caso, a esta fecha tenía solamente 2 proyectos aprobados, uno por 4.8 kilómetros y otro posterior por 36 kilómetros.
Por lo tanto, no era posible que se esté valorizando por 300 kilómetros como que si se tuviera ya proyectos para la totalidad de la carretera a esta fecha, ¿no? Ingeniero, pero esto significa que le pagaron por un trabajo que todavía no se había realizado, digamos. Bien, se reconoció porque estos son reconocimientos de pago, ¿no? Ya, ok. Entonces vamos a ordenar. Yo sé que usted me ha fijado que no es materia de pericia, pero el CAO origina el CERPADO. Eso usted nos ha explicado ayer. El CAO origina el CERPADO y cada CAO originaba un número determinado de CERPADO. Entonces, pero acá se le reconoce 300 como si hubiesen ejecutado el 100% del trabajo de topografía y georreferenciación. ¿Es correcto? Es correcto. Ya, entonces, no se ha verificado, ingeniero, si este trabajo de topografía y georreferenciación en los siguientes CAOs se cobraron de nuevo o se duplicó el cobro. Esa es mi pregunta. No, eso no ha sido materia de Ya. revisar los actos posteriores, ¿no? Ingeniero, y en el caso de la partida 1001, que es la movilización y desmovilización, el presupuesto establece $2.940.000, que equivale al 0.45%. Entonces, y usted cuando hace el cálculo considera que el monto es mucho menor y asciende solamente, o asciende a 418.000, lo que realmente habrían ejecutado. Mi pregunta es, en el mismo ejemplo del caso anterior, ¿se verificó si estos metrados se han pagado superando el precio unitario en total? Bien, a esta fecha el supervisor informó y aprobó este metrado, que es del total de esta partida, que es de 6.553.000 por movilización y desmovilización, el 45%, es una partida global, por lo tanto se valoriza en función a un porcentaje, en este caso es 45%. Sabemos que por movilización corresponde 50% cuando se trasladan los equipos y por desmovilización corresponden el otro 50% que se realiza al final de la obra, ya cuando se retiran los equipos. Con este porcentaje se estaría mencionando o se estaría sosteniendo que ya el concesionario había trasladado la totalidad de los equipos, ¿no? Ello se ha revisado en la página número 88, en el cuadro donde está la lista en la segunda columna de todo el equipo que debería tener el concesionario en obra. Y en la columna del lado derecho están los equipos que a esa fecha, según lo que se menciona en los documentos, había tenido en obra, ¿no? Y ellos solamente equivale a un 6.64%, que es lo que se debería haber valorizado en ese momento, al 31 de julio del 2006. Si esto ha sido posteriormente pagado en mayor cuantía, ello no se ha verificado porque no es materia del objeto, ¿no? Ingeniero, para que nos quede claro, porque es un tema técnico de ingeniería, ese precio unitario que aparece en la columna 6.533.000, 7 millones para el caso de construcción de campamento, etcétera, esos precios unitarios, ¿es el costo total de ese tramo? Le pregunto. No, a ver, este monto que aparece acá como actividad preparatoria, que es 6.553.000, es el monto que se ha adicionado a ello, es un monto adicional a lo ya establecido en el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad tiene un monto. El 80 del documento. Movilización y desmovilización. No, espérate. Acá se ha adicionado este monto más a lo ya establecido en el presupuesto del estudio de factibilidad.
Ello a raíz, se sostiene en el informe presentado en ese entonces por el profesor Sur, el proyectista, a raíz de que se ha reducido el plazo de ejecución y por lo tanto va a ser necesario mayor equipamiento, y él estima mayor equipamiento en 6 millones, pero ya como hemos dicho ayer, estos montos sobrepasan los estándares para una obra de carreteras, ¿no? Ingeniero, como el centro de su informe es establecer, según la disposición, si está justificado o no la valorización, ¿no? Si está justificada la valorización de los trabajos ejecutados. Entonces, usted cuando elabora este cuadro y dice, según su análisis, que solamente estaba garantizado 3.221.721.86, incluido impuestos, incluido gastos generales y utilidades, mi pregunta es, ¿este monto es lo que realmente debió contener el CAO? ¿Es correcto? Es el monto que hasta ese momento se habría realmente reconocido, y por lo tanto, como vemos que es menor al monto mínimo establecido como hito, que es 2 millones, no le habría correspondido la emisión de un CAO, ¿no? Correcto. Ahora, le pregunto, pero este informe que usted hace y ese cálculo de 3.221.000 dólares, que era el monto ejecutado, versus el monto que ellos presentan, que es alrededor de 15 millones de dólares, esa diferencia, ingeniero, ¿se ha verificado si esos trabajos se hicieron posteriormente? Bien. No hemos verificado si se ha hecho posteriormente, pero a esta fecha no se ejecutaron. Y en el caso de la topografía y la georreferenciación, usted señala que son 36.82 lo que debió cobrarse y no los 300, porque no se había ejecutado total. Tampoco se pudo verificar si luego se hizo el trabajo de topografía por el total de la carretera, en este caso los 300 kilómetros. Sí, los 36 kilómetros que se han asumido es debido a que a ese momento, el 23 de mayo, a ellos se les aprueba el segundo proyecto de ingeniería de detalle, que tiene una longitud de 36 kilómetros, ¿no? Y, ingeniero, y el mismo criterio podríamos afirmar en el caso del primer recuadro, que es la movilización y desmovilización, que se consigna un 0.45 y usted establece que no es ese el porcentaje, sino es 0.064. Esto quiere decir que tampoco se ha podido constatar si luego se hizo otros trabajos de desmovilización en la ejecución de este tramo. Sí, los CAOs son en sí valorizaciones de trabajos ejecutados, tal como se indica en el contrato. En este caso, en el tramo 2 se han emitido alrededor de 21 CAOs, por lo tanto serían alrededor de 21 valorizaciones que se han ido dando a lo largo de la ejecución de la obra, ¿no? En este caso solamente se ha hecho la verificación de la valorización que corresponde al primer CAO, ¿no? Ingeniero, y una pregunta ya de cierre. El mismo, digamos, criterio de aprobar la valorización del CAO 1 se utilizó en el caso del tramo 3 que supervisaba la empresa CECEL. Sí, correcto. Tiene prácticamente los mismos montos consignados como avance. Entonces, siempre para efectos de aprobar la valorización, la intervención en este caso de la supervisora CECEL y de Ocitran. Son las entidades que supervisan este contrato, ¿no? Ya, muchas gracias, señor perito. Señora magistrada, he concluido. Gracias. Gracias, doctor. La defensa, el señor Abrándano, doctor. Buenos días, señor presidente. La defensa pública no realizará preguntas. Gracias. La defensa del señor Bravo Orellana. Buenos días, señora magistrada.
¿Se me escucha? Sí, perfectamente, doctora Alexandra. Gracias, doctora. Buenos días, ingeniero Yufra. Buenos días a todos los presentes. A ver, vamos a iniciar, ingeniero Yufra. Un momentito. Ahora sí. A ver. Ingeniero Yufra, el día de ayer, cuando se le puso a la vista la página 85 de su pericia valorativa, usted nos indicó que el 8 de marzo del 2006, el MTC solicitó al concesionario adelantar los trabajos de construcción. Y el día de hoy, la Procuraduría le ha consultado cuáles fueron estas obligaciones que no entraron en vigencia a esa fecha. Y ya usted nos ha detallado, ¿no?, que dentro de ellos se encuentra comprendido el programa de ingeniería de desarrollo, los estudios de impacto ambiental, entre otros. Mi pregunta es, estas obligaciones, teniendo en cuenta que usted ya revisó el contrato, ¿estaban establecidas en el contrato de concesión? Correcto. De acuerdo. Ingeniero, ¿quién tenía la responsabilidad de verificar el cumplimiento de estas obligaciones para efectos de iniciar con los trabajos de construcción? Permítame revisar un segundo. Sí, claro. Bien, en la página número 99 está el oficio 784-2006-MTC-02, de fecha 21 de junio del 2006. El MTC le comunica al concesionario la fecha de vigencia de obligaciones para el 6 de julio del 2006, donde se menciona entrará en plena vigencia todas y cada una de las obligaciones del contrato. De acuerdo, ingeniero. Entonces, ¿fue el MTC el responsable de verificar si se cumplían con estas obligaciones? ¿Es correcto? De acuerdo al oficio, entendemos que tendría que ser, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Pasemos al punto que también desarrolló ayer respecto a que no se desagregó los gastos generales del 27%. Usted ya nos ha señalado que antes de la firma de los contratos, los gastos generales no estaban desagregados. Mi pregunta es, ¿el porcentaje para gastos generales fue determinado por el MTC, es correcto? Fue asumido por el MTC, comunicado a Proinversión, ya con el documento en fecha 13 de junio, con un porcentaje del 27%, el mismo que no tenía ningún sustento técnico, ningún analítico, ningún desagregado que indicara por qué se asumía el 27%. De acuerdo, ingeniero. Teniendo en cuenta lo que me acaba de decir, entonces el MTC era el responsable de sustentar de manera desagregada este porcentaje de gastos generales. Bien, es algo que posteriormente fue observado también por la Contraloría, por lo que se le solicitó directamente al MTC, hay un oficio de ello, de que se sustenten los gastos generales. El MTC lo presenta este documento con fecha 23 de julio, pero presenta el documento con una relación de 10 obras, obteniendo un promedio histórico, que también no es la forma correcta de sustentar en un desagregado de gastos generales. Por ello, nuevamente, esto ya lo realiza de manera más adecuada a través de un documento con fecha de septiembre, que es lo que se ha mencionado. El documento, si me permite, se lo voy a ubicar. 631.
Me da un momento, por favor. 636. El documento con que el MTC ya presenta en sí el desagregado de gastos generales, donde ya considera campamentos de manera desagregada y sustentada, es con el oficio número 1634-2005-MTC-01 con fecha 16 de septiembre de 2005, posterior a la firma del contrato. De acuerdo, ingeniero. Ingeniero, teniendo en cuenta ya este porcentaje, 17% como gastos generales, mi pregunta es, Proinversión como agencia de la promoción de la inversión privada, ¿estaba sujeto a llevar adelante este proyecto respetando el 27% de gastos generales establecidos por el MTC? Bien, lo que se ha podido ver de la revisión es que hay Proinversión contrata 3 ingenieros para poder hacer la verificación, evaluación y confirmación de estos incrementos significativos de mayores costos que se han añadido al monto del presupuesto del estudio de factibilidad, que son de alrededor de casi 230 millones de dólares, como se mencionó anteriormente. Y los 3 ingenieros se les proporciona esta documentación para que hagan la revisión, estando esta documentación sin sustento técnico, esta sustentación específica de los gastos generales, porque no tenía estos documentos en sí, el 27% no tenía el desagregado, información que es proporcionada para que sea evaluado por estos ingenieros. Ellos elaboran sus informes de opinión técnica, los 3 ingenieros, mencionando que los gastos generales del 27%, a pesar de no contener sustento técnico, son razonables, y ello es tomado por el comité de entonces, y es comunicado a los postores, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Sobre la última parte que me acaba de indicar, entonces, conforme a su experiencia, indíquenos, ¿Proinversión tiene la injerencia sobre el presupuesto que destina el MTC para este tipo de proyectos de infraestructura? Bien, ello no le puedo mencionar. Lo que sí es que de alguna manera el MTC traslada esta información, y Proinversión tiene un equipo técnico para poder verificar si esta información es de alguna manera para ello contrata un asesor técnico, que en este caso fue Corfivalle. Para eso tiene un equipo técnico, y para ello también contrata ingenieros con la finalidad de verificar si es que hubiera algún tipo de observación. De hecho, entiendo que debería pedir mayor sustento, entiendo que debería pedir verificación o revisión del mismo, ¿no? Ingeniero, sobre ese punto ya para cerrar, entonces usted me está indicando que Proinversión puede realizar observaciones al presupuesto que destina el MTC para este tipo de proyectos. Bien, de las revisiones que se han mostrado, constantemente hay revisiones a estos montos. De hecho, si es que finalmente no sería así, el MTC comunica, está bien, se observa que comunica los montos
finales, pero siempre yo entiendo, hay bastante personal técnico dentro de que apoye en este caso al comité con la finalidad de verificar esos montos, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Pasemos al siguiente rubro, por favor. El día de ayer ya nos brindó detalles sobre el rubro campamentos. En concreto, me gustaría que nos dirijamos, por favor, a la página 94 de la pericia valorativa. El día de ayer usted nos ha dicho que el rubro campamentos estuvo considerado en los gastos generales y en la propuesta técnica elaborado por el postor. ¿Eso es correcto? Es correcto. El postor presenta su propuesta técnica a Proinversión a través del sobre número 2. ¿Eso es correcto? Es correcto. Y este sobre 2, ingeniero, fue evaluado por un comité de evaluación. ¿Eso es correcto? Es correcto. Ingeniero, dentro de los anexos de su pericia valorativa, usted nos adjuntó la propuesta técnica del postor ganador y también el día de ayer y en las anteriores sesiones nos ha señalado que ha revisado el libro blanco. Mi pregunta es, ¿usted tiene conocimiento que el comité de evaluación de esta propuesta técnica estuvo conformado por 8 ingenieros del MTC, 4 ingenieros de Corfivalle y 2 ingenieros de la Coordinación Técnica Sectorial de Proinversión? Sí, es correcto. Hubo una comisión delegada por el Comité de Infraestructura para que exclusivamente se encargue de evaluar el sobre número 2, sobre propuesta técnica. De acuerdo. Ingeniero, ¿usted tiene conocimiento que este comité de evaluación, valga la redundancia, evaluó esta propuesta técnica de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases del concurso? Sí, esos detalles no le puedo mencionar. No ha sido motivo de materia de esta pericia, ¿no? De acuerdo. Ingeniero, ¿usted tiene conocimiento que las bases señalaban que la propuesta técnica debía contener la propuesta de ejecución de las obras? Sí, tenía que basarse en el proyecto referencial, que es básicamente el estudio de factibilidad, y los nuevos costos incluidos. Para ello se hizo un presupuesto reajustado, con la posibilidad de incluir obras alternativas, ¿no? De acuerdo. Ingeniero, ¿usted ha revisado, teniendo en cuenta que tuvo acceso al libro blanco, el anexo 11 de las bases, donde se especifica el contenido de la propuesta técnica a calificar? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Usted ha revisado el anexo 11 de las bases, donde se especifica el contenido de la propuesta técnica de los postores? Bueno, no es materia de este caso de este objeto, ¿no? De acuerdo. Ingeniero, ¿usted tiene conocimiento que las bases señalaban que los postores debían presentar su propuesta técnica a su propio y entero riesgo? No es materia de este objeto, ¿no? Para cerrar, ingeniero, ya no continuar con preguntas referidas a las bases. ¿Usted revisó las bases para llegar
a la conclusión que señala en su pericia valorativa, en concreto, referida a que los gastos, perdón, que el rubro campamentos estaba en gastos generales y a la vez en la propuesta técnica? Para llegar a esa conclusión, ¿usted revisó las bases? Acá lo que hemos revisado básicamente es el contrato y lo que usted menciona está contemplado en el punto, en el anexo 11 del contrato, donde se está detallando que dentro de las actividades preparatorias está incluido campamentos, ¿no? De acuerdo. Y en el documento del MTC también campamentos se observa que está incluido dentro de gastos generales, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Pasemos a otro punto. Respecto al programa de ejecución de obras PEO, que también se encuentra en la parte final de esta página 94 de su pericia. Usted el día de ayer ya nos ha señalado que el PEO es un instrumento de control establecido en el contrato, donde se contemplan los trabajos que se van a ejecutar. Díganos, ¿el contrato de concesión establecía que el PEO debía poseer una programación mensual valorizada de la ejecución de obras? ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. Está mencionándose que debería basarse o tomarse en consideración el proyecto referencial para poder hacer dicha programación de trabajos basado en hitos que también están establecidos en el contrato, ¿no? De acuerdo, ingeniero. ¿Y quién elabora este PEO? Esto lo propone el concesionario y es aprobado también por, en este caso, la entidad, ¿no? De acuerdo. ¿Y este PEO, ingeniero, se presenta después de celebrado el contrato? Después del inicio de la fecha de vigencia de obligaciones, es lo que se menciona. Después del inicio de fecha de obligaciones. De acuerdo. Pero tengo entendido que las obligaciones se estipulan en el contrato. ¿Esto es así? Sí, es decir, para iniciar, el PEO básicamente es un instrumento para ejecutar llevar el control de la ejecución de la obra. Para ello, previamente tenemos que iniciar la obra y la obra inicia después de entrada en vigencia la fecha de obligaciones fecha de vigencia de obligaciones. De acuerdo. Ingeniero, el concesionario presenta este programa de ejecución de obras PEO a los CITRAN. Permítame revisar un segundo. En todo caso, sería el trámite que tiene que seguir el PEO después de su presentación por el concesionario. ¿Podría usted explicar? El programa, bueno, según el documento, el programa de ejecución de obra PEO es presentado por el concesionario, el cual incluye buena información. Ello es presentado bueno, eso ello lo presenta el concesionario y es aprobado por la entidad, ¿no? ¿Por qué entidad, ingeniero? En este caso entendemos por el regulador, ¿no? Por CITRAN. De acuerdo. Ingeniero, el PEO debe ser aprobado de manera previa al certificado de avance de obra. ¿Eso es correcto? Es correcto porque el avance de obra son trabajos ejecutados de acuerdo a una programación, ¿no? De acuerdo. Hace unos minutos usted nos señaló que apreció algo inusual, que el CAO
se aprobó primero y el PEO se aprobó después. Mi pregunta es, ¿Ocitran era el responsable de advertir la presentación tardía del PEO? Sí, el PEO está con fecha de aprobación posterior, ¿no? No lo tengo a la mano, no sé si me puede ayudar. En el documento, en el informe, hay una fecha de aprobación de este PEO. Creo que fue a finales de junio recién, ¿no? Sin embargo, entendamos, hay dos cosas acá. El CAO abarca desde el 23 de marzo del 2006 hasta el 31 de mayo del 2006. El PEO se ha aprobado a fines de junio del 2006 y el CAO se ha emitido con fecha, hace un momento leímos, creo que era 12 de julio de 2006. En todo caso, sí bueno, ya sabemos que el inicio es irregular, sin fecha de vigencia de obligaciones, sin tener el PEO aprobado, pero el CAO se ha emitido, en este caso, posterior a la fecha de aprobación del PEO, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Ahora pasemos, por favor, al CAO. En concreto, por favor, vayamos a la página 100 de su pericia. Y con esto ya básicamente vamos a concluir, dado que el CAO, las preguntas consideramos que sirven para el tramo 2 y para el tramo 3. Mi primera pregunta, ingeniero. ¿El Ocitran era el responsable de revisar y aprobar el informe de avance de obras? Quien aprueba el informe de avance es el supervisor. El supervisor remite esta información al Ocitran para que sea también verificado, y quien emite el CAO ya es en este caso, el regulador Ocitran, ¿no? De acuerdo, entonces, si usted me dice que lo aprueba a este informe de avance de obras el supervisor, entiendo que para el tramo 2, el Consorcio Vial Sur, y para el tramo 3, CECEL. ¿Eso es así? Entendería que sí, porque son los que elaboran estos informes estas valorizaciones de avance de obra, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Mediante el informe de avance de obras, el concesionario deja constancia de las obras construidas y el monto invertido durante el periodo de construcción. ¿Puede repetirme, por favor? Sí. El informe de avance de obras deja constancia de las obras construidas por el concesionario y el monto invertido. ¿Esto es así? Sí, es correcto. La declaración de avance de obra debe contener los resultados obtenidos de los controles de calidad de las obras ejecutadas. ¿Podría repetirme, por favor? Sí. La declaración de avance de obra debe contener los resultados obtenidos de los controles de calidad de las obras ejecutadas. ¿Declaración o, discúlpeme, valorización? Estoy utilizando el término técnico que dice declaración de avance de obra. Pero en todo caso, déjeme que le reformule la pregunta para que me pueda entender un poco mejor. Este certificado de avance de obra se emite una vez que se haya verificado la calidad de las obras y el avance de estas obras. ¿Esto es así? Correcto, se tiene que verificar, para ello está encargado el supervisor, que tiene una serie de funciones encaminadas en ese sentido, verificar el avance de ello de acuerdo a una programación de ejecución de obra que es el PEO,
En este primer caso debe haber estado basado en función al proyecto referencial, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Y para cerrar, ingeniero, hace unos minutos usted nos señaló, a propósito de la pregunta del doctor Su, que el Consorcio Vial Sur realizó el estudio de factibilidad y a la vez fue supervisor del tramo 2. Una consulta. ¿Quién contrata a este supervisor Consorcio Vial Sur para el tramo 2? ¿Se refiere usted al supervisor del tramo 2? Sí. Tiene otro nombre el consorcio, Consorcio Supervisor Sur, entiendo que es el encargado de la supervisión del tramo 2. Y si bien hay algunas empresas que son las mismas que han elaborado el estudio de factibilidad, este consorcio supervisor lo contrata el OSITRAN. De acuerdo, ingeniero. A ver. Ingeniero, para finalizar, ¿usted ha revisado el contrato de concesión donde se detalla el procedimiento que se tiene que seguir al momento de revisar el informe de avance de obras? ¿Usted ha revisado el contrato respecto a este punto? ¿Qué cláusula es? ¿Me puede indicar? Sí. A ver, si desea lo puedo proyectar también. A ver, un momento. Va usted indicando, mientras va manipulando en la máquina, indique por favor el folio o algo así, para que lo puedan ubicar. Doctora Alexandra, ¿me escucha? Ya, ahí es el contrato. Indique por favor el folio correspondiente, doctora Alexandra. Sí, tenía el micro desactivado. Es el folio 73.750. ¿Dónde está aquí? Informe de avance de obras. Es el contrato. ¿Qué cláusula del contrato? 73.750. Es la página 13 del contrato. No hay. Como anexo, ¿en qué anexo lo ha puesto, doctora? No, el ingeniero nos ha indicado que revisó el contrato. Es por eso que le estoy preguntando si ha revisado. Muy bien. Si ha revisado este procedimiento que se debía seguir en un informe de avance de obras. Está en la sección de definiciones, en la página 12 del contrato. A ver. No. Perdón, en la página 13 del contrato. Solo deseo saber si es que usted ha revisado este acápite. Sí, es el procedimiento normal. Normalmente seguimos para fines de elaboración de los informes de valorizaciones, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias, señora directora de debates. Gracias, doctora. Se va a hacer un intervalo, por favor, de 10 minutos. Bien, vamos a continuar, no sin antes señalar que, como ya se venía visualizando en sesiones anteriores, ha habido pérdida de conexión de Internet. Estamos con ese problema. Hay que señalar también que el Internet no es que sea propio de este local de GNB, sino que es una conexión que se cuelga de la Gerencia General del Poder Judicial y que reparte al local de Tacna y acá. En ese sentido, se ha ido al Internet, hemos estado verificando a efectos de continuar la audiencia. ¿Sí? Ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿Doctor?
Sí, señora magistrada, se le escucha perfectamente. Ok, vamos a continuar entonces. Le corresponde, creo, a usted la intervención. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias, señorita juez presidente colegiado. Bien, el turno es de la defensa, el señor Pasco Fonquevedo. Tenemos presente al doctor Gabriel Rey Conroy. Doctor, adelante. Muchas gracias, señora magistrada. Si puedo pedir que la cámara enfoque al señor perito, por favor, que en Bien, este en momento se este vea acto, los señor abogado. Muchas gracias, señora magistrada. Ingeniero Yufra, buenos días. Ya nos conocemos, así que Buenos días. voy a proceder con el interrogatorio. No quiero hacer muy largo esto, voy a ser muy concreto. En primer lugar, ¿sabe usted cuántos años demoraba la construcción del tramo 2 o del tramo 3 de la carretera? Sí, tengo entendido que han trabajado incluso con obras complementarias más o menos hasta el 2011, 2012, ¿no? O sea, más o menos podemos decir que estaba previsto que durara 4 años aproximadamente, ¿correcto? Sí, Ok. Usted mencionó que el CAO es un certificado de reconocimiento de los trabajos avanzados por la concesionaria, ¿correcto? certificado de avance de obra. Correcto, pero lo que certificaba eran los trabajos que iba realizando la concesionaria, ¿correcto? Iba realizando la concesionaria hasta el monto contractual, ¿no? Básicamente. Ok. Y es cierto que entonces el CAO permitía que una obra grande, como era en este caso, se fuera dividiendo en hitos constructivos, ¿correcto? En este caso se han fijado hitos constructivos, pero no es lo común, no es lo normal en una obra, ¿no? No, pero mi pregunta es, en este caso, En el este CAO caso, permitía que la obra, una obra grande, de una envergadura tan grande como esta, se fuera dividiendo en hitos, en partes, ¿correcto? correcto, hitos ya definidos en el contrato, ¿no? Sí, Hitos pero en hitos financieros. finalmente, correcto, ok. Sí. Usted mencionó que estos CAOs se emitían por el regulador una vez que el supervisor verificara que el trabajo superara ciertos hitos, ¿correcto? Correcto. Ok. Entonces, lógicamente, podemos afirmar que los CAO se emitían durante la etapa de ejecución, evidentemente, ¿no? Por obra avanzada, ¿no? Sí, pero durante la ejecución. Durante la ejecución por obra Sí, ejecutada. ok. Ahora, en este proceso intervenían el concesionario, que evidentemente llevaba a cabo la construcción, el regulador, Ocitran y el supervisor, ¿correcto? Correcto. ¿Sabe si este CAO permitía, tiene conocimiento usted, que si el CAO le permitía al constructor, sea quien fuere, ¿no? Evidentemente esto se planea, digamos, ex ante, si el CAO permitía o permitiría al constructor poder obtener financiamiento de los bancos por las partes que se iba avanzando. ¿Es correcto eso? No, eso no es objeto de la pericia, no es objeto, no fue parte del encargo, ¿no? No, pero ¿tiene conocimiento o no tiene conocimiento? Esa es mi pregunta. Si no tiene conocimiento, no hay problema, pero mi pregunta es si tiene usted conocimiento. Sí, no fue encargo de este objeto. Ok, entonces no tiene conocimiento. Y la pregunta es, entonces, bueno, si no tiene conocimiento, el Señora CAO, magistrada, disculpe, el ingeniero no ha señalado que no tiene conocimiento, él ha señalado que no fue parte de su objeto analizado. entonces no me está respondiendo a la pregunta, porque yo le he preguntado si tiene conocimiento. A ver, tiene conocimiento, pero no es parte del trabajo que ha realizado. ¿Así serías, ingeniero? Sí, correcto. Ya, correcto. Ok, entonces sí tiene conocimiento que es el mecanismo del CAO le permitía al constructor obtener financiamiento, ¿correcto? Sí, es correcto porque es parte el CAO es, como lo menciona el contrato, es un porcentaje del pago, del pago anual de obras, ¿no? Ok. Y ya posteriormente es modificado con la adenda 3 esto, ¿no? Ok, con la adenda, claro, en la etapa de ejecución. Entonces, si esto es así, entonces la existencia del CAO permitía que empresas no tan grandes, con menos recursos financieros, pudieran participar en el concurso o no. ¿Correcto? A ver,
Tiene que centrarse, porque estamos en ejecución, y el que está ejecutando la obra son las concesionarias que formaron otra empresa de construcción. Tiene Sí, que señora magistrada. ubicarnos en el escenario, doctor. A ver, Sí, señora magistrada, si me permite, simplemente para a ver, explicar el ubíquenos contexto en de el mi pregunta. escenario, ubíquenos a todos, porque estaba usted Correcto. preguntando para la audiencia, Sí. para los magistrados, y de acuerdo a eso, al señor perito le damos la palabra para que le responda. Sí, correcto. A ver, mi pregunta va porque el señor perito, a raíz de las consultas o los interrogatorios que le ha formulado al Ministerio Público, ha hablado o ha explicado acerca de la participación del comité en la introducción de los CAOs en el proceso de concesión. Eso ha sido parte de sus respuestas dentro del interrogatorio directo por parte del Ministerio Público. Por eso es que mi pregunta va orientada a determinar si es que este mecanismo de los CAOs favorecía o no la incorporación de postores al proceso de concesión. Una pregunta que entiendo tiene bastante relación con la materia controvertida en el presente proceso. A ver, voy a darle la palabra al señor perito para que le... Bueno, señor ingeniero Yufra, a ver, si usted podría ubicar en el escenario exactamente en qué etapa y cómo es que se dio el caos, que lo he explicado ya, pero así de manera muy resumida, para poder ubicarnos. Sí, básicamente en el proceso de promoción, cuando ya se determina o el MTC determina el monto reajustado en este caso de cada tramo, ellos habían contratado una empresa que se llama Corfivalle y que a través de ellos son los encargados de elaborar el informe 3, donde determinan los montos del CAO y el PAMO para cada tramo. Me parece que se ha cortado la conexión, señora directora de debates. Sí, Ya están preseleccionados. Okay. Perdón, señora directora Bien. de debates, se fue la conexión mientras... Sí, se fue la conexión, doctor. Vamos a darle nuevamente la palabra al ingeniero para Gracias. que pueda explicarnos de manera técnica, ubicarnos también en la etapa de la contratación en la cual nos encontramos. ¿Ya? Ingeniero. Sí, como mencionaba, el monto reajustado de cada tramo es alcanzado por inversión del MTC, le alcanza estos montos. Por inversión tiene contrato con una empresa que se llama Corfivalle, quien a través del informe número 3 determina los montos del PAO y el PAMO para cada tramo. Ya este desarrollo se está llevando a cabo una vez ya preseleccionados los postores que están participando y luego les comunica a través de circulares, ¿no? Usted me indica, señora magistrada, si puedo conseguir, Ya. proseguir. Continúe, doctor Gabriel. Sí, dada la naturaleza de este mecanismo de financiamiento de los CAOs, entonces, si nos puede indicar el señor perito, evidentemente no era necesario ser una gran empresa con fuertes espaldas financieras para participar entonces en el proceso de concesión, ¿correcto? Si nos ha indicado que el CAO era un mecanismo para poder obtener financiamiento mientras iba avanzando la obra, y nos los ha indicado el señor perito, es simplemente una pregunta de continuación. Objeción, señora magistrada. Es una pregunta conclusiva, argumentativa y puede generar una respuesta pues que confusa al testigo, ¿no? En todo caso, se solicita que reformule el abogado. A ver, doctor Gabriel, los peritos se han dedicado a analizar el CAO, si es el CAO, ¿no? O el ingeniero Yufra ha analizado y ha estudiado lo que es el CAO, pero ya en la ejecución, o sea, cuando se dio el pago.
Sí, señora Bien. magistrada, Pero comprendo. ahorita yo no sé si usted quiere la parte conceptual, donde se definió el CAO en la contratación o antes de la contratación, o Justamente a eso va mi por eso le esta línea decía, argumentativa. ubique Lo que- usted primero, Ok, diga antes de la firma del contrato, como Perfecto. concepto, no sé, como Perfecto. postores, ya está. O después de la firma del contrato, ya en la ejecución, porque en el CAO ya hemos dicho que es un certificado que del OCITRAN, ¿para qué? Para que el concesionario pueda recabar el pago sobre el avance de la obra que hizo, ¿no es cierto? Entonces, correcto, por eso correcto, señora usted tiene magistrada. que Sí. ubicar, ubique, doctor, y de acuerdo a eso va a haber respuesta fluida. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Yo me ubico en la parte previa a la ejecución del contrato. Ya nos quedó clarísimo en el interrogatorio de las demás, el señor representante del Ministerio Público y los demás abogados, que en la parte de la ejecución hubo los problemas con las valorizaciones, eso ya nos quedó claro, pero mi patrocinado, el comité, no participó en esa etapa. Entonces, evidentemente, no se le puede atribuir responsabilidad por esa etapa. Yo me refiero a la parte previa, a la parte conceptual. A eso quiero llegar con el señor Perito, si me permite, y le agradezco que me ha permitido aclarar mi línea argumentativa, mi línea de Perfecto, doctor. interrogatorio. Ahora sí, usted Perfecto. quiere preguntar sobre la participación de su patrocinado, pero antes de la firma del Correcto. contrato. Bien. Correcto. Sobre, ya, y Ahora sí previo- puede hacer las preguntas. Sí, Le vamos- previo a ello, a la participación de mi patrocinado, simplemente un tema conceptual sobre el CAO que ha estudiado el señor Perito. Ya, haga usted la pregunta, ya estamos Sí. ubicados, entonces haga la pregunta. Correcto. La existencia del señor Perito, señor ingeniero Yufra, la existencia del mecanismo del CAO, fomentaba la participación de más postores que no necesariamente tendrían que ser empresas grandes, sino podrían ser empresas más chicas las que pudieran participar en el proceso de selección. Bien, le puedo mencionar de que en este contrato es de carreteras de una longitud de 300 kilómetros, que en el país no era común, ¿no? No era factible. Las empresas generalmente en el país de lo que, e incluso de las 10 obras que presenta el MTC como para ser utilizadas para obtener el promedio de los gastos generales a través de un promedio histórico, las obras que presentan tienen una longitud promedio de 25 o 20 kilómetros, que es lo más cercano a lo que se realizaba en ese entonces. Estamos hablando de una obra probablemente la única en el país que se habría hecho en esos tiempos de esta longitud, ¿no? De 300 kilómetros para el tramo 2 y de 400 kilómetros para el tramo 3. Por lo tanto, los montos en sí de ejecución son bastante elevados, ¿no? Correcto, pero si con un mecanismo del CAO se podría ir financiando a lo largo y se iba avanzando la obra, entonces podría una empresa con, nuevamente, no necesariamente la mayor respalda financiera podría participar, porque podría ir continuar financiando su obra a lo largo de que iba avanzando, ¿correcto? No sabría decirle, no es un tema Ok. que tenga que ver. No hay problema. ¿Considera usted que la inclusión del CAO entonces podría favorecer entonces la competencia en el proceso de selección? Bueno, en este caso las empresas ya estaban preseleccionadas. Entiendo que eran dos empresas básicamente, ¿no? Ok. Ahora, independientemente de esta discusión y ya yendo un poco más a lo que se ha ido discutiendo, usted mencionó que el comité tenía conocimiento de los incrementos en algunas de las partidas de inversión en obra, ¿correcto? Sí, porque se mencionó que se había contratado unos ingenieros para que justamente analicen estos incrementos de los costos del monto del presupuesto referencial. Correcto, justamente a eso quería llegar. Entonces, usted me podría simplemente reafirmar o ratificar, confirmar que entonces el comité tomó la decisión, este tipo de decisiones las tomaba sobre la base de la asesoría que brindaba este comité tan grande y tan amplio de 8 o 9 ingenieros, si no me equivoco, que mencionó usted.
sea, el comité tomaba la decisión sobre la base de lo que este comité más especializado, más concreto, le indicaba, ¿correcto? Objeción, señora magistrada. Continuamos con las mismas preguntas del abogado. Está concluyendo, está partiendo de una premisa argumentativa. Solicitamos en todo caso que reformule con fin de lograr la respuesta técnica bajo el objeto por el cual fue convocado el perito. Señora magistrada, si me permite, señora directora de debates, no he hecho más que repetir lo mismo que ha dicho el ingeniero. Me parece que se está cortando la conexión nuevamente. Ya, un momento. Un ratito. Buenos días, se comunica a las partes procesales que en sede GNB tenemos problemas de internet. Por un poquito de paciencia, estamos con el técnico. Yo me estoy conectando desde mi Wi-Fi personal de mi laptop. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Igual me estoy conectando desde mi laptop. Vamos a esperar un ratito porque eso tiene que estar grabado. Sí. Sobre dos. A ver. A ver, vamos a esperar. Bien, lo que les quiero decir es que estoy entrando por el laptop porque se va el sistema. Sí me ven, ¿verdad? Sí, señora magistrada. Gracias. Ya. Vamos a reiniciar entonces. Vamos a continuar. A ver, doctor Gabriel, la pregunta para que podamos responder, para que el señor Me parece que nuevamente se fue la conexión. ingeniero pueda responder. Ahora sí. Señora magistrada, simplemente para aclarar, la señora representante del Ministerio Público había hecho una objeción a mi pregunta. Yo lo único que he hecho, con todo el respeto que se merece la representante del Ministerio Público, lo único que he hecho es repetir o pedir que me confirme el señor perito lo que él mismo ha afirmado a lo largo del interrogatorio. Ya. La siguiente pregunta, doctor. No, bueno, mi pregunta era si es que entonces nos puede indicar, ¿es correcto que el comité tomaba esta decisión de sobre la base de lo afirmado por el comité, este comité o equipo de ingenieros que se había formado, este equipo de asesores? Ya, doctor Gabriel, él es un perito, no es un testigo. ¿Lo ha firmado él?
Entonces, no, es que él ha dicho que el comité tenía no solamente a Corfis Valle como asesor, sino también a otras personas como asesores. Eso es lo que ha indicado, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que ha indicado. Eso, o la conclusión, usted lo puede guardar para sus alegatos de cierre. Entonces, ¿no? le puedo hacer De le puedo forma reformular la técnica, pregunta. solamente el colegiado quiere, o sea, lo que tiene la obligación de saber es cómo es que el comité, por ejemplo, trabajaba, ¿no? O ha trabajado en aquellas fechas y con qué personas contaban para poder tomar decisiones. Es todo. Es todo. Entonces, las conclusiones siempre siempre le decimos a los señores abogados que lo guarden para lo que son los alegatos de cierre. En Si este me caso permite- también lo que está usted queriendo decir es que los 12, ¿cómo se dice? Asesores son los que habían tomado decisión. ¿Algo así quiere decir usted? No. Yo lo que quiero es, a ver, si es que me permite reformular. A ver, reformule su pregunta. Sí, mi pregunta es, a ver, si es cierto que el comité decide incorporar estos incrementos a los cuales se ha referido el señor Perito sobre la base de lo indicado por sus asesores, el equipo de asesores. ¿Es correcto eso? ¿Puede usted responder? Sí, como repito, el comité contrató a 3 ingenieros para que para que den sus opiniones técnicas sobre estos incrementos por más de 230 millones. Estos. Eh, Perdón. Déjele contestar. No, sí, perdón. Pensé que había terminado. Perdón. Continúe, ingeniero. Sí, ellos emitieron su informe con fecha 13 de junio. Esta información fue entregada al comité. Igualmente, con esa misma fecha, también el MTC les envía el monto también reajustado y en esa misma fecha, 13 de junio, el comité le entrega estos montos ya definitivos a su asesor técnico de concesiones, que es la empresa consultora Corfivalle, para que pueda determinar los montos del PAO y el PAMO. Y luego ellos puedan ser trasladados al contrato, a una versión del contrato que luego es entregada a través de una circular a los postores, ¿no? Correcto. Y esta versión del contrato a la cual se habían incorporado estas modificaciones, por lo que indica el informe de los asesores del comité y lo indicado por el MTC, la versión final del informe la aprobaba el Consejo Directivo, ¿correcto? ¿Ha sido punto de su estudio o evaluación? No, este punto no. Bien. Continuemos, por favor. No, si eso no ha sido objeto del informe, digamos, la incorporación de estos aumentos, estos incrementos en la última versión del contrato, si eso no ha sido materia del informe, entonces no tenemos más preguntas. Muchas gracias. ¿Es todo, doctor? Sí. Bien. Pasemos a la defensa del señor José Fernando Castillo Divos. Doctora Gladys, ¿va a realizar algún tipo de pregunta al señor Perito? No formularemos preguntas, señorita directora de debates. Gracias. Gracias, doctora. El señor abogado o la señorita abogada de JJC Contratistas Generales va a hacer preguntas a los señores peritos. Ninguna pregunta, señorita magistrada. Gracias, doctora. La defensa de las empresas Odebrecht va a realizar una pregunta al señor perito. Ninguna pregunta, señorita magistrada. Gracias. Doctor Matías Julca. Y también se le pregunta al señor abogado o a la señorita abogada de la sucesión procesal del señor Barclay Méndez. Ninguna pregunta, gracias. Gracias, doctora Úrsula. Bien. ¿Algún abogado que faltare realizar algún tipo de pregunta? Nadie. Ya podemos finalizar eso para preguntar al colegiado si va a realizar preguntas. Nadie. Entonces, tiene la palabra la señorita presidenta de colegiado si va a realizar algún tipo de pregunta al señor perito. Ninguna de mi parte, gracias. Al señor juez, miembro del colegiado. Buenos días, doctora, ninguna.
Bien. Al ingeniero Yufra y también al ingeniero Delgadillo se le agradece por haber concurrido al llamado de este juzgado. Su participación en este juicio ha concluido. Muchas gracias. Pueden retirarse. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Bien. Con esto habríamos terminado la jornada por el día de hoy. A la señorita Presidenta. Gracias, doctora. Gracias, ingenieros. A ver, especialistas de audio, respecto a la siguiente semana, nos toca la doctor Su. Buenas tardes, si nos escucha por ahí, buenos días. Señora magistrada, muy buenos días. Doctor, ya lo saludé, pero lo vuelvo a saludar. Quiero verlo. Doctor Su, escúcheme. Estoy con la cámara prendida, señora magistrada. Ahí la Sí, veo lo usted que al pasa es que doctor. lo tiene al que doctor fijar para yo Quique. verlo. Lo tiene que fijar, porque antes estaba en... Sí, yo lo he visto. Escúchenme. En la otra semana están sus testigos, ¿ya? Y va a dar cuenta el especialista. ¿La otra semana es? Sí, a partir del martes, del Ya, día va a dar martes a cuenta el viernes. especialista. A partir del día lunes hasta el día viernes. Martes. A partir del día martes, doctor. Ya han confirmado sus testigos, ¿no? ¿Están debidamente notificados? Sí, están debidamente notificados, ya justo he recepcionado la cédula de notificación Ujú. y ya, ya hay algunos testigos que se han comunicado conmigo, han confirmado su participación. Y también les he comunicado por grupo de WhatsApp. Ya, y también está comunicado por el grupo de WhatsApp, doctor, ¿sí? Ya. Sí, señora Solamente- presidenta. Gracias. Nos queda confirmar, porque recordemos que ya entramos al mes de julio. La siguiente semana va a terminar la doctora y también tiene un testigo, ¿no, Ministerio Público? Sí, señora magistrada, tenemos el día lunes el examen de los peritos de la pericia digital Ya. y el día martes tenemos al testigo internacional del país de Chile. País de Chile. ¿Ya? Y entonces necesitamos con el doctor Burgos, que ha venido la otra doctora, saber sobre sus peritos. Porque ¿qué va a pasar en el mundo real? En el mundo real pasa que en el mes de julio tenemos asistencia suya, doctor Su. Casi todos sus testigos son suizos y no tenemos respuesta si usted, porque dijo usted que los iba a traer, ¿no es cierto? Si van a venir, no van a venir para poder entrar con el doctor Burgos o la defensa del señor Pasco Fon para ver sus peritos. Porque en el mes de julio, que ya estamos terminando, le corresponde los testigos de la asistencia de Suiza, julio. Y entonces esa asistencia de juicio prácticamente son sus testigos porque el señor Lenz ya vino, ya lo trajo al Ministerio Público. O sea, serían sus testigos y no tenemos información de parte suya, toda vez que la asistencia judicial dijo que no podían conectarse, y salvo que sea presencial, y segundo, no podíamos mandarle el pliego por el modelo que tenemos nosotros, que es oral. Entonces, si me podría contestar la próxima semana, doctor, el lunes, ¿le parece? Sí, Por voy favor. a coordinar también con mi patrocinado, señora magistrada, hoy día en el Sí, penal. por favor, doctor, para poder iniciar, y necesito al abogado Burgos, porque, ¿cómo se llama la doctora? Doctora Alexandra, por favor, usted está a cargo hoy día. Necesito saber sus peritos porque dice que tenía pericia, porque tendríamos que ocupar esas fechas para avanzar con esas pruebas personales. ¿Me escucha, doctora Alexandra? Sí, sí, señora magistrada. A ver si para el lunes tiene una propuesta, ¿sí, doctora? De acuerdo. Señora magistrada, una consultita. Las audiencias de julio se van a seguir llevando a cabo con la misma dinámica de todos los días o cómo va a ser para poder establecer quizá... Le voy a contestar la próxima semana, doctora. Justamente necesito yo la programación, necesito saber de ustedes para poder programar. Necesito avanzar. De Necesito acuerdo. de ustedes, necesito de los demás, de la Procuraduría también necesito si tiene testigos para poder avanzar, ¿sí? Con toda la prueba personal. ¿Sí? Con esas indicaciones, entonces vamos a cerrar el audio, siendo las 11:30. Quedan todas las partes notificadas para el día del lunes a las 9 de la mañana con los mismos apercibimientos decretados en el auto de estación juicio oral. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Buenos días.